¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 30 Minutos. Para conocer otra historia, una historia fuerte, una historia que tiene que ver con un gesto solidario que hay que dimensionar porque no es común lo que puede hacer una madre a la hora del gesto de amor más grande, adoptar a un chiquito, y en este caso, un chiquito de África. Puede ser feliz con casi nada, dice Vanessa, y lo ratificaba en la charla previa que teníamos hace un ratito. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo Gracias estás? por estar. No, gracias a vos por invitar. Es cierto, ¿no? Uno puede ser feliz con casi nada y sin embargo ese pensamiento muchas veces nos pasa por el costado. Sí, creo que estamos llenos de información acá, mucha tecnología, Para mí acá el mundo va muy rápido. Me di cuenta estando allá que llegué y es poner un freno de mano, es terrible. Eh, y sí, te das cuenta de eso, que con muy poquito, con lo básico, podemos ser felices y contamos con cosas. Nosotros sí tenemos las cosas básicas. Por ahí yo lo que vi allá es que no la tienen y sin embargo, con mucho menos de lo que nosotros tenemos, ellos son felices. Ese viaje fue el que te cambió la vida, no solo por Musa, que es tu hijo, que hoy tiene 12 años, ¿no? Hoy 12, sí. Sino por tu cambio en la forma de ver el mundo. Sí, totalmente. Y el clic lo hice acá. Estando allá, no, porque yo lo ansié mucho al viaje, lo preparé mucho, viajé con mis hijos, fui como muy fuerte. Y a medida que iban pasando los días, yo me di cuenta acá que había absorbido mucha información. Estando allá vos los querés conocer y ver cómo viven y nos íbamos a ferias y fuimos a Tabancas, conocí el hospital, la escuela que pertenece al orfanato y cuando vine acá, literal, para mí me explotó la cabeza. Los primeros 15 días quedé en cama, no me podía levantar, tuvo que venir mi mamá y me ayudó un montón esos días. Me quedé sin fuerza en el cuerpo. Y bueno, y después es como que a mí me costó volver a encontrar mi lugar, ese lugar donde yo me fui antes del viaje, que era mi zona de confort. Cuando volví ya no estaba. Es como que tuve que volver a armar todo de nuevo. Vamos a repasar la historia desde el inicio, porque esto tiene un origen y también es interesante conocerlo, porque vos, mamá de 2 hijos, una familia común y corriente de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Sin embargo, había algo en tu cabeza desde hace mucho tiempo que te decía, yo quiero adoptar a alguien y a alguien muy necesitado, en este caso, alguien de África. Sí, yo decía que después de tener mis hijos biológicos, iba a adoptar y que iba a ser en África. Esto lo tenías decidido desde hace mucho tiempo. Sí, yo tengo recuerdos de la adolescencia, inclusive mis amigas me lo rectifican, pero me han dicho de familiares que desde chiquititas de que juego con muñecas, que lo venía diciendo. En ese momento era como que tenía un hijo negro. En la adolescencia se ve que le puse el nombre África, pero sí, siempre estuve segura que iba a ser en África, que mi tercer hijo estaba allá. ¿Y cuándo fue el momento en que dijiste, es ahora? Yo había hecho una crisis personal en donde tuve que hacer como un trabajo de introspección, en volver a plantearme cómo querer seguir. Y ahí surgió, es como que mientras me casé y tuve mis hijos, es como que ese deseo quedó escondido. Y volvió a surgir y con mucha fuerza, mucha fuerza. Un día me levanté, a los primeros que se los dije fue a mis hijos, ni siquiera a mi marido. Me parecía que ellos tenían que estar de acuerdo. Y fue como un secreto de familia. Eran mis hijos, mi marido y yo, y me llevó un tiempo encontrar el orfanato. ¿Ellos se apoyaron desde el primer momento?
Sí, en realidad hubo dos periodos. Uno cuando ellos eran muy chiquititos, que yo le transmití que quería adoptar, y después, bueno, fue cuando ya, yo digo de que tenía el corazón incendiado, porque no había nadie que me parara, se los volví a como recordar. Eh, y bueno, y ahí empecé. Sí, cuesta, al principio cuesta, porque no dimensionás lo que estás haciendo. Eh, pero bueno, sí, me apoyaron. Es imposible hacerlo si no tenés el apoyo de la familia. Imposible. Imposible porque es muy difícil el proceso, los tiempos son muy difíciles, la angustia, a mí se me cerraban puertas, y sería imposible. ¿Y cómo fue el proceso? No es sencillo adoptar a un chico en África, hay que cumplir muchos pasos y además todos los países son distintos. Son distintos. Yo los primeros 4 meses estuve buscando y me rechazaban porque tenía hijos biológicos. Cuando encontré es muy difícil dimensionar los tiempos de ellos. Los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros y eso es lo que nos cuesta a nosotras. Digo nosotras porque estamos en un grupo en donde ya somos muchas las que ya tenemos hijos, otras están en proceso. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía que esperar que el tío de Musa vaya a firmar el consentimiento y no sabes cuándo. No es como acá que vos decís, bueno, andá tal día y firmá. No, es cuando él pueda, si puede, porque las distancias no son las mismas, los caminos no son los mismos, están destruidos, los medios para llegar tampoco tienen el dinero. Él tardó 4 meses en ir a firmar el consentimiento. Es el tío, porque los papás de Musa no se sabe qué pasó con ellos. No, la mamá se murió a los 3 meses y el papá dentro del año, pero él está desde los 3 meses. Apenas murió la mamá, ahí lo dejaron en el orfanato. ¿Y el tío era Era la el papá, sería? o sea, era el hermano del papá. Y tenía la patria potestad, por decirlo de alguna manera, sobre Musa, pero No, Musa no la estaba tienen, no la tienen. Musa estaba en el orfanato. Estaba en el orfanato. ¿Con el tío entonces, qué vínculo tenía? No, Nada. no De tienen. sangre, un vínculo de sangre Sí. nada más. Y es algún familiar que vaya y firme el consentimiento. Creo que el tío lo había visto dos o 3 veces en los 10 años que estuvo en el orfanato. Y en ese momento de búsqueda, ¿cómo la encaraste la búsqueda? ¿Estabas buscando un chiquito de algún país en particular o simplemente que se dieran las condiciones y cualquier chiquito de África Cualquiera. hubiera sido Era cualquiera. adecuado? Justo terminé en este país que es Guinea-Bissau, que está dentro de los 10 más pobres. Así que la pobreza es extrema, es inhumana. Cuando lo vi es terrible. Pero no, era cualquiera que me acepte con hijos biológicos en las condiciones que yo estaba. O sea, era Guinea-Bissau, después llegaste a ese orfanato en particular. No, llegué al orfanato que estaba en Guinea-Bissau. Bien. No busqué por países, busqué orfanatos. En ese orfanato en donde claro, se yo podían dar las puse condiciones. orfanatos en África y me aparecían. Después eran los mails, mandé a traducir mail en inglés, en francés, en portugués, porque después cada país tiene, depende de quién lo colonizó, tiene su idioma. Justo la directora de este orfanato es de Costa Rica y ella habla español, pero mandaba a traducir los mails. Y hay algunos que todavía ni me los contestaron, los tengo todos guardados. Y cuando te dieron la noticia de que sí, era posible, en este orfanato en particular, ¿vos fuiste sabiendo que ibas a buscar a Musa o ibas a buscar a un chico? No, se manda una carta de intención en donde uno dice cómo está constituida la familia, el motivo por el cual queremos adoptar. Y yo ahí puse, bueno, que quería varón, porque yo ya tenía hijos biológicos, y había puesto hasta 5 años. En ese momento no había, me dijo que tenía que ir a una lista de espera. Yo no quise ir a una lista de espera porque yo ya venía... el corazón incendiado. Claro. Entonces digo, bueno, no, decime qué edad tenés, y eran 9, 10, 11 y 12 disponibles, porque el orfanato tiene 140 chicos, pero no todos estaban en condiciones. Entonces le dije, bueno, el de 9. Y es como que hacen una pausa, desaparecen, y a los meses me dijo, bueno, tengo este nene. Y Musa. Sí, Musa. ¿Te mandaban fotos? Me mandaron una foto y sí, dije que sí.
En el libro está la primera foto que me mandaron de Musa. Si estaba de acuerdo, les dije que sí y listo. Y ahí empieza el trámite. ¿Fue fuerte ver esa imagen? Sí, yo lloré, lloré muchísimo. Muchísimo, aparte, mucho miedo, porque yo es como que no estaba mentalmente preparada para un nene tan grande. Entonces, los miedos eran otros. Pero es tanta la ansiedad y es tan difícil la espera, que yo creo que en cada noticia uno se va como desahogando. Entonces, bueno, yo lo hacía por medio del llanto, yo lloraba. Y a medida que pasaban los trámites, se acercaba el momento del encuentro. Sí, por suerte, enseguida por ahí nos ponen en contacto con misioneros, entonces que ellos sí tienen un celular, entonces hacíamos videollamadas, por ahí nos empezábamos a relacionar así. Y bueno, y con el abogado. El abogado lo pone el orfanato, de acá no participa nadie. Y bueno, y es con el contacto con él, bueno, ya está el pasaporte y así, bueno, hasta que nos íbamos acercando. ¿Tuviste contacto a través de teléfono, de computadora, algún Con sistema Musa, con Musa? era videollamada solamente y videollamadas. siempre con alguien, porque él hablaba en portugués y prácticamente no entendía español. ¿Y él tenía ganas de ser adoptado? En realidad todos tienen ganas de ser adoptados, eso es lo difícil, porque cuando uno llega te piden Durísimo. que lo lleves, sí. Sí, es muy duro. Pero bueno, vos fuiste a salvar a Musa. A buscar a Musa, sí. ¿Cómo fue el viaje? Em, Contanos, me imagino la salida acá llena de expectativas, la ilusión. Fuiste con tus 2 hijos Fui con mis 2 hijos y 120 kilos de donaciones que habías recolectado. habíamos juntado, sí. Así que creo que eran 9 valijas que llevábamos. Muy poca ropa, porque yo ya sabía que iba con mucho calor y ropa, ya habíamos llevado ropa que sabíamos que podíamos dejar. Hasta dejé valijas enteras. Creo que volvimos con 1 o 2, nada más, cada uno. Salimos muy temprano de acá de Bahía, después tuvimos una escala de 12 horas en Marruecos, ahí pudimos bajar y bueno, conocer. Es una cultura muy difícil Marruecos, muy difícil para la mujer, pero bueno, yo es como que me sentía protegida porque yo iba con mis hijos. Claro. Y aparte ya ver a una mujer caminar, inclusive en la calle con hombres, ya la tratan distinto, entonces yo me sentía segura. Nos encantó conocer Marruecos. Y Un ratito fue. 12 horas. Sí, volamos. Salir del aeropuerto, dar una vuelta Sí, y volver al aeropuerto. Paramos en Casablanca y ya por ser 12 horas la misma aerolínea te da un hotel. Así que era volar y comer y bueno, un desastre. A todas las corridas. Después hay una escala en Gambia y bueno, ya después llegábamos a Guinea-Bissau, llegábamos a la madrugada, de noche. Es muy chiquitito el aeropuerto, bajas caminando del avión como si fuese una terminal de colectivo. Ah, sí, salís a la calle directamente. Sí, es así, es muy precario. ¿Y ahí te está esperando alguien? ¿Cómo se hace el Nos contacto? esperaban, sí, aparte yo tuve que avisar que yo iba con 9 valijas, entonces nos fueron a buscar del orfanato. Llegamos de noche al orfanato, así que era a ciegas. Nos asignaron una habitación. Yo traté de relajarme un poco, de dormir, pero fue imposible y ya a las 6 de la mañana se empezaban a escuchar las voces. Las vocecitas que salían al patio. ¿Todavía no lo habías visto a Musa? No. Así que bueno, bajamos a ver. Y sí, a medida que los chicos se van levantando, van saliendo al patio. Entonces es divino. Y ahí buscabas la carita que te estaba esperando. Sí, yo sabía que él tenía que llegar porque el orfanato cuenta con 2 instalaciones. A partir de 8 a 18 los varones son separados, los llevan a otro lugar que se llama Visalanca, que queda a 15 minutos, vendría a ser de la parte más importante del orfanato. Y esos chicos ya los empiezan a preparar para la vida en Tabanca, en tribu, por si tienen que volver. Tabanca es la tribu. Es la tribu. Entonces empiezan, por ejemplo, ya tienen su huerta, empiezan a darles de comer a los animales,
empiezan ya con otras actividades. Hábitos laborales. Sí, con otra rutina. Ellos, por ejemplo, se levantan y se empiezan a lavar su ropa, no desayunan si no se lavan su ropa. Otras costumbres. Porque muchas veces ya a partir de los 10, 12, muchas familias se los vuelven a llevar. Por eso digo, no todos están en situación de adopción. Así que yo sabía que él tenía que venir. Y no, yo no lo conocí. Uno de mis hijos me dijo, mi mamá, ahí viene Musa. Venía caminando. Los nervios de todos, ¿no? Ay, sí, fue tremendo. Tremendo. ¿Y cómo fue el saludo? ¿Un abrazo, un beso? Porque imagino Yo que lo las culturas abracé. son distintas. No, yo lo abracé. Él estuvo inclusive acá hasta muchos meses después, palito. Ellos no abrazan. No abrazan. No. ¿Nadie les enseñó a abrazar a esos chicos? No, le enseñó a mi hijo más grande a abrazar. Aparte por una cuestión de higiene, ellos no dan besos. Y inclusive la gente grande se dan la mano. Así que no da besos. Eso se lo respetamos. Él hoy no te da besos y si yo vengo y te lo traigo, te va a abrazar. No te da un beso, no te da la mano, abraza directamente. Bueno, aprendió a abrazar, es importante. Sí. Así que bueno, el video lo tengo subido, yo tengo una página que se llama Niños de África. Yo lo subí ahí, casi todo el viaje fui subiendo, a medida que podía tener señal, porque tampoco hay luz. Hacía muy poquitos años que había luz ahí. Tiene paneles solares el orfanato, así que de 10 a 6 de la mañana estábamos, de 10 de la noche a 6 de la mañana estábamos sin luz. Ese primer abrazo no te lo olvidas más. No. ¿Qué sentiste? Fue raro porque yo soñaba con ese primer momento de tener a mis 3 hijos juntos. Entonces fue sublime. No tengo muchas palabras, es poder tenerlos los 3 juntos. ¿Y para tus hijos biológicos? Vos sabés que no es algo que hablemos mucho. Respeto mucho lo que ellos sintieron porque es un proceso difícil el que uno hace con todo lo vivido en África. De hecho, yo, por ejemplo, en el libro hablo de lo que yo sentí. Por ahí hago algunas menciones de los que yo vi en ellos, pero no de lo que ellos sintieron. Es muy difícil. Es muy difícil encontrarte con chicos que te piden que los lleves, que te dicen mamá y vos no sos su mamá. A mí me encantó ver a mis hijos haciendo upa, a esos nenes, limpiando mocos, arreglando jotas, jugando a la pelota, repartiendo regalos. Yo lo que vi, a mí me cambió la vida. Ahí fue el despertar Sí. en África, del cual vamos a hablar en unos minutos, ¿te parece? Dale. Gracias, Vanessa. En minutos vamos a seguir conociendo esta historia, que es fascinante, es conmovedora y que tiene muchas aristas todavía, porque Musa hoy está aquí, es bahiense, pero tiene su corazoncito con muchas cosas para decirnos también, y Vanessa nos va a contar un poco más acerca de él. Ya venimos. Vamos a seguir conversando con Vanessa sobre la adopción de Musa, pero más allá de la adopción, de ese gesto de enorme solidaridad y amor, ¿cómo le cambió la vida esos días en África? ¿Cuántos días fueron, Vanessa, que estuviste allí? Una semana. Una semana. Es una semana, 2 días de ida, que tardamos en avión, y 2 días de vuelta, pero ahí estables una semana. Una semana te quebró el cerebro. Es intensa, es para vivirla intensa. Para mí, lo mejor que yo siempre le recomiendo a cualquier mamá que viaja a buscar a su hijo es que vaya a una tabanca. La tribu. La tribu, ver cómo viven en tribu. Porque más allá de que ellos están viviendo en una institución, es como estar viviendo dentro de una burbuja dentro de África. Lo que ellos viven ahí no es lo mismo que se vive en la tribu. Pero hay cosas que él las trae en la sangre. Aunque él nunca vivió en la tabanca. No. Pero hay cosas, hay como detalles que vos te vas dando cuenta que lo trae en la sangre. Y para entenderlo, para poder ayudarlo en todo lo que es la adaptación,
tenés que conocer su cultura, si no es imposible. ¿Vos fuiste a una tabanca? Sí. ¿Qué te encontraste? La miseria misma es inhumano. A mí muchas veces me han criticado por qué no adopté acá en el norte, que también hay pobreza. Y yo te puedo asegurar que no es pobreza lo que acá hay en el norte. Las casas no tienen nada, nada. He visto que entré, que primero son tipo chocitas de barro, en donde ahí vive hasta 20 personas, y lo único que encontrás es unos tronquitos que han hecho un fuego. Después no hay nada, nada, duermen en la tierra. Algunos tienen tipo ramas de colchón. No tienen nada, nada, literal. ¿Producen algo? ¿Qué hacen durante el día? Hay algunos que viven de la pesca, si no pescan no comen. Otros viven de la cosecha del cayú. Fui a una cosecha de cayú en donde está toda la familia trabajando. En esa época sacan los chicos del colegio desde muy chiquititos y van a trabajar en la cosecha. De ahí sacan el fruto y sacan lo que nosotros conocemos como las castañas de cayú. Sí. Es distinto del fruto, bueno, eso es. Y el fruto, claro, el fruto, nosotros lo probamos. A mis hijos, a uno solo le gustó, a nosotros a Musa, bueno, le encanta. Comercializan eso y con lo podrido, muchas veces ellos se lo quedan para la época en que no tienen que comer y lo mezclan con arroz. Después su plato es un plato de arroz por día. ¿Y eso de dónde lo sacan? ¿Hay solidaridad externa allí o es con lo que van recaudando? Con lo que van comerciando. Sí, generalmente las que se encargan del comercio son las mujeres. Y si la cosecha es mala o la pesca es mala, no comen. No hay comida. No comen. Hasta allí no llega la mano solidaria de nadie. No, en cuanto a comida no. He visto asistencia médica, llegan por ejemplo a colegios con útiles. Ahora el orfanato tenía el proyecto de una huerta comunitaria. No estoy interiorizada hoy por hoy en cómo funciona, pero prácticamente ya tenían el terreno cuando yo fui y sé que se puso en marcha. Y después es ir como fui yo ese día, claro. Llevar algunos chupetines. Si tendrías que ayudar, yo creo que no sabes por dónde empezar. Imagino que la situación sanitaria debe ser delicada, la esperanza de vida no debe ser muy alta. No es alta. No, 40 y pico, creo que es 45 años era en ese momento, cuando nosotros fuimos recaudando información. Esa visita a la tribu te golpeó en demasía. Sí. Sí, ver a las mujeres que tienen que caminar 10, 15 kilómetros para buscar agua, ver el agua que toman. Verlas agachadas preparando un plato de comida que era arroz en unos pocos cacharros. No. Yo salí destruida de ahí. ¿Es una sociedad matriarcal? ¿Los hombres qué rol tienen? ¿O patriarcal y el hombre no hace nada? No hace nada. Yo ahí vi hombres sentados abajo de un árbol tomando té. Mientras las mujeres y los chicos trabajaban. Sí. Y eso está bien para ellos, eso sí, lo toman perfecto. como algo natural. Sí. De esa visita volviste al orfanato. ¿Y qué sentiste? ¿Tengo que rescatar a Musa de esto? No, ya te digo, yo era ir y absorbía la información. En ese momento no me planteé nada, era conocer. Ni siquiera entender, porque ya de por sí cuando vos te enterás, por ejemplo, que en una familia donde nacen mellizos matan a uno porque piensan que tiene una brujería y se puede morir la mamá o el papá. Hay niños que son abandonados en hormigueros para que se lo coman las hormigas. Entonces no podés
ponerte a pensar, ni siquiera juzgarlos, porque cuando vos ves cómo viven, nosotros no estamos ni cerca de, de- de vivir una experiencia así como para poder entender por qué lo hacen. Entonces era eso, era recaudar información, nada más. Sí, me quebré, que era fue como en el lugar menos indicado, fue en el hospital, donde los que llegan eh, tienen oportunidad de poder tener una mujer, de tener familia y en buenas condiciones. Y bueno, ahí me quebré, en donde no me tendría que haber quebrado. Ese día es como que hice como una catarsis. Eh, ahí vi que me enteré que los nenes cuando nacen son blancos. Después con los días se van poniendo negros. Ah, sí. Sí. eh, por eso ya te digo, ahí vi mujeres que llevan a sus hijos a vacunar y en donde había asistencia médica. Que ¿Y qué fue lo que te quebró? Todo lo que habías vivido en las horas los días previas. anteriores, sí. Sí, sí, yo creo que hice, bueno, ¿por qué algunos sí y otros no? Porque yo había hecho un recorrido de 1 hora en camioneta a La Tabanca. Y quizás ellos no tengan cómo hacer esa hora de vuelta, no tienen medios para hacerlo. No hay nada, por supuesto, no hay autos, hay muy pocos No, y están ahí en lo en que el sería, orfanato. claro, lo que sería ahí la ciudad. La gente que vive en La Tabanca, no. Cuando volviste al orfanato, ¿te quedaron algunos días todavía en África o ya llegaba el Sí, momento de sí, la no, despedida? no, sí, varias veces fui al centro, conocí ferias, había una que me dijeron que no vaya, que era medio peligroso, bueno, yo fui igual. ¿Con tus hijos? No, a ellos no los sacaba. A ellos los saqué, sí fui a La Tabanca con ellos, fui un día a la feria y no sé si los volví a sacar, me parece que no. Después salía sola. Me pareció que era muy inseguro. eh, Me Se dio, nota, es la inseguridad que podemos no vivir de robo, ¿eh? no de robo. No. Yo creo que si te matan en el auto te dejan ahí tirada. A eso eso me pareció. No hay Estado. No, 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 no. Y más siendo blanca. No. Qué experiencia. Sí, no, no. Yo prefería que se queden ahí, ahí adentro. Vamos a hablar de tu regreso, que también fue Mm. fuerte. Sí. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Con Musa ya, volvías, ¿no? Con Musa lo primero que me pasó es eh, levantarme y sentir que había dormido con un extraño en mi casa. Y que yo eso allá no lo había sentido. Eso fue lo primero lo que me choqueó. Eh, y bueno, después fueron esos 15 días en cama, empezar a retomar de a poco las actividades. Musa estuvo 15 días mirando tele, no lo podíamos sacar de adentro de adelante del televisor, porque allá no miraba, miraban de vez en cuando alguna película, si iba algún misionero y les ponía, y de computadora. Em, Y bueno, eso me costó muchísimo. Una de las primeras cosas que hice fue vaciar mi placar. Dije, bueno, yo con todo esto que tengo no lo necesito. No necesito ni la mitad de lo que tengo. Así que lo primero que hice fue vaciar mi placar. Eh, y, y hoy no hay un día que no tome un vaso de agua y Valorándolo. sí. Mi hijo, por ejemplo, no conocía el agua caliente. Nunca se había bañado con agua caliente. El primer día se me cayó en la bañera de la emoción. Em, es abismal la diferencia. En el día a día, ¿cómo fue la adaptación de Musa a este nuevo mundo? Me contaste una anécdota antes de empezar, que no puede andar en auto, se marea, Se porque nunca descompone. había andado en auto. Ujú. Sí, sí, se descompone. Fue muy difícil, es muy difícil todavía. Por ejemplo, él llegó sin saber usar cubiertos, eh, sin tener noción de lo que era su espacio, el respeto por el espacio privado del otro. Em, Llegó sin conocer cómo funciona una familia, los roles de cada uno. Hubo algo muy curioso, nosotros estuvimos una semana, estuvimos
esa semana juntos. Cuando nosotros llegamos, mis hijos tienen sus actividades, en ese momento era idiomas, ahí entraban y salían al colegio. Él eso no lo conocía, él pensó que se iban y no volvían más. Entonces, bueno, hasta explicarle eso. No, Franco o Agostino se va a inglés y vuelve. Van al colegio y vuelven. Lo dejo en natación y vuelve. Él pensaba que se iban. Que lo abandonaban. Sí. Claro, nunca había tenido una familia. No No, conoce no, el no. concepto de familia. Tampoco tiene acceso a series de televisión No, nada. como para ver cómo funciona una familia en otro lugar, que uno No. en Occidente o en este momento uno puede ver cómo se vive en África tal vez, pero ellos no pueden ver cómo se vive en otros lados. No. Musa, por ejemplo, pensaba, y yo por ahí voy leyendo libros, ¿no?, de historias de africanos, que existen los superhéroes. Él no sabía que lo que él veía... Era ficción, no podía diferenciar el no. concepto ficción-realidad. No. Y eso cuando mira televisión o cuando Ahora mira películas, sí. ahora ya sí. se acostumbró. Ahora sí. Ahora ya sabe. Pero es todo. Hasta la ropa. Me daba cuenta que él tardaba mucho en vestirse, hasta que me di cuenta que es porque tenía mucho. Entonces le volví a sacar ropa y dejarle tres conjuntos, por ejemplo. Que él sepa que se levantaba y sabía que se tenía que poner. De hecho, al colegio yo lo mando tipo uniformado, digo yo. Va vestido de azul, aunque el colegio es público y no hay problema. Pero si él se levanta y no sabe qué ponerse, tarda un montón. Entonces, bueno, fue de darle, como yo le daba a mis otros hijos, bueno, un día dije, no, esto no le está haciendo bien. Entonces, sacarle y empezar de a poquito. ¿Y cómo fue la socialización de él? Porque imagino que primero el núcleo familiar, que ya es difícil acostumbrarse a eso, pero después hay que abrirse, conocer otros familiares, amigos, la escuela. Sí, eso fue de a poco. Bueno, no, los familiares me estaban esperando en el aeropuerto, era imposible. Pero los amigos y eso ¿Y él fue... entendía eso cuando vio que lo esperaban tantas personas? No entendía nada. No, inclusive yo le digo, mira, yo por ahí vamos a llorar, porque el proceso lo habíamos pasado todo. Entonces era explicarle, vamos a llorar, pero es de alegría, te van a abrazar, pero porque, claro, nosotros sí lo conocíamos, o mi familia lo conocía por fotos, por cosas que yo los iba manteniendo al tanto, pero él, no, nada. Y yo esa semana que estuve ahí, yo no le transmití nada de que iba a conocer tíos, primos, que tenía todo. Yo en ese momento traté de hacer un vínculo como para que él pueda irse lo más confiado posible. Yo tenía que generar algo mínimo para que él pueda salir del orfanato tranquilo. Entonces me aboqué a eso. No le hablé mucho más. Iba a ser llenarlo de información de algo que no conocía. Entonces, bueno, en cada lugar que íbamos parando, como que le íbamos dando un poquito más de información. ¿En qué idioma? ¿Cómo se manejaban? Mi hijo más grande habla portugués. Entonces eso para mí fue un alivio. ¿Y ahora ya se va acostumbrando al castellano? No, ahora habla muy bien, por ahí lo que no conjuga son algunos verbos. Bueno. Pero, bueno, yo ahora me di cuenta de lo difícil que es hablar español. Hay cosas que él lee y por ejemplo, todavía no lo entiende. Lo di, para él es un problema. Ahora tomé conciencia de lo difícil. No, ahora habla y entiende, quizás alguna frase muy larga y por ahí alguna palabra que él supone que significa algo, entonces, bueno, no te lo va a entender, pero si no, lo cotidiano lo entiende todo. ¿Y el tema de la escuela cómo lo va llevando? La escuela fue muy difícil. Yo lo mandé, creo que al mes, yo ya lo mandé al colegio, más que nada para que pueda empezar a aprender el idioma, para que pueda jugar. Por el colegio pasé por muchas cosas. Hasta en un momento lo saqué del sistema educativo y iba a implementar esto de educarlo en casa, pero dejó de comer porque él estaba acostumbrado a estar con 140 chicos. ¿Le había gustado la escuela? No, estaba acostumbrado al orfanato. Ah, del orfanato. Claro, yo lo mandé al costumbre. colegio. En el colegio fue muy difícil porque él ya venía muy atrasado, el tema del idioma.
Eran muchas cosas para manejar. Chicos que lo discriminaban, la vida, tanta gente. Él, por ejemplo, hoy yo lo saco a caminar en el centro y se choca la gente. No controla el espacio, esto de, me corro. Para él lo chocan. Y en realidad es él que va en zigzag. Entonces era mucho. Entonces digo, bueno, lo saqué del sistema. Y me di cuenta que había dejado de comer. Entonces, bueno, volví a llevarlo a otro colegio, que es el que está en un colegio estatal, que está cerca de casa, que él puede ir y venir caminando, yo ya no lo tengo que subir al auto. Y bueno, es más chiquitito, los grupos son más reducidos. Entonces, por ahí fue como más fácil. ¿Pudo hacer amigos? Sí, tiene amigos. Sí. Qué emoción debe ser para vos, ¿no? Cuando Musa aparece con un amigo, ¿no? Que Sí, empieza a mostrar que esto está funcionando. sí. Igual al principio costó, porque él no se daba cuenta que no todos eran amigos. Ahí en el orfanato, por más que se maltraten, se golpeen, no se quieran, están obligados a convivir. Entonces acá entendió que él puede elegir todo en realidad. A él le cuesta todavía entender que puede elegir qué ponerse, puede elegir si quiere ir a un lugar o no, puede elegir un amigo. Hasta algún día le digo, bueno, a ver, ¿qué quieren comer? Y se está Claro. dando cuenta que puede elegir. Eh, entonces, bueno, eso fue importante, que pueda distinguir quién sí era su amigo y quién no. Porque él para todos, en ese momento todos eran amigos y se dejaba maltratar. Hoy no, hoy ya pelea si tiene que pelear, ahora tengo otros problemas. Bueno, Pero bueno, lo importante es que pueda elegir las amistades. ¿en algún momento te planteó regresar a África? Eh, Eso está hablado desde el día cero, que él puede regresar, si él quiere volver a vivir a África, bueno, tiene que ser mayor de edad porque la adopción es plena, eh, tiene que ser mayor, pero tiene toda la libertad. A mí sí me gustaría que vuelva en mejores condiciones, obvio. Y después de volver, sí, yo le dije que después de los 2 años, si algún día quería volver, yo lo voy a llevar. Los 2 años ya se cumplieron. Hace muy poquitos meses yo me di cuenta que recién ahora estoy preparada para volver, pero no estaba preparada emocionalmente para volver. Y yo calculo que sí, por ahí ya el año que viene me gustaría llevarlo de nuevo. Mis hijos los 2 más grandes no quieren ir. No, Fue muy fuerte. sí, no quieren volver. Así que lo más probable es que vuelva sola, con él, con Musa. Esta experiencia la has plasmado en un libro, Despertar en el Sí, corazón de África. sí, ese libro lo escribí, en realidad no iba a ser un libro. Empecé a escribirlo porque yo necesitaba sacarme de adentro lo que había visto. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, yo les explicaba, empecé con mi núcleo más cercano, ¿no? Mi mamá, mis hermanas, y yo me daba cuenta que no terminaban de entenderme, o yo no terminaba no podía poner en palabras lo que yo había sentido, lo que yo había visto. Entonces lo empecé a escribir. Y una amiga me dijo que ella sí es escritora, y Laura Airola. eh, Me dijo, hacelo libro, y yo te ayudo. Entonces, bueno, Y ya está. le empecé a mandar todo lo que iba escribiendo y fue como volver a revivirlo, porque es volver a meterte desde el día cero. Pero bueno, expresar las cosas también te permite Sí, me aliviar ayudó todo, ¿no? Sí. muchísimo, muchísimo. Me decías también que Musa está siendo un psicólogo ahora. Sí, Qué bueno. sí. Entonces tuvimos ayuda de particular, psicopedagoga, Y psicólogos. bueno, un camino largo. Sí. Para terminar, ¿qué soñás para Musa? Eh, Me encantaría que algún día me diga, me gustaría hacer lo que él quiera. Eh, Ellos no tienen expectativas eh, de poder ser alguien. No saben que pueden ser y tener una profesión. No pueden proyectar el futuro. No. Yo creo que eso para mí va a ser muy importante. Hoy le pregunto y te dice, no sé. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos.
Hemos compartido la historia de Vanessa, una historia conmovedora, que ustedes la van a poder encontrar también en el libro que recién mencionábamos, Despertar en el corazón de África, también en las redes sociales. Una historia para conocer, una historia que nos obliga a reflexionar sobre el mundo en el cual estamos viviendo. Nos reencontramos el próximo sábado con más 30 minutos.